esta noche tomó la decisión de venir a la casa del Señor para alabarle, para cantar alabanzas, para que todos juntos proclamemos la bondad del Señor en nuestras vidas. Amén. En esta noche, amado hermano, quiero que sin más preámbulo vayamos a la palabra del Señor y me acompañe a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, el versículo 7. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. De verdad que es una alegría el poder ver su rostro, el que usted haya dejado la colcha peluda, la sábana, que usted haya dejado la cama calientita y usted haya podido venir a la casa del Señor. Yo tenía un sueño terrible y le decía al Señor: Señor, dame fuerza, quítame el sueño. Y qué bueno que el Señor nos da fuerza, el Señor nos da fortaleza, el Señor nos da. Dice la palabra de Dios que Él viene y pone el sentir, el querer como el hacer en nuestro corazón. Y es decisión nuestra el decidir venir a la casa del Señor o quedarnos. Y qué bueno, de verdad qué bueno que en esta noche estamos juntos en armonía como una sola familia para alabar. Y en este momento para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. Tenemos la cita bíblica, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Leámoslo otra vez. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Gloria al Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojitos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio, por la oportunidad que en esta noche tú nos das de poder estar reunidos en tu nombre para alabarte, para bendecirte, Señor. Te damos la gloria, la alabanza, la adoración, porque reconocemos, Señor, que solamente tú eres digno de suprema alabanza. Reconocemos, Señor, que estamos de pie, que estamos con vida, no en nuestra fuerza, sino gracias a tu misericordia, sino gracias a tu fidelidad. Señor, disponemos en este momento nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar la palabra, el consejo que tú tienes para nuestra vida. Háblanos, Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, y que en esta noche nosotros podamos atesorar la palabra, Señor, en nuestro corazón, y en el momento que es necesario nosotros podamos ponerla por obra. Padre, yo te pido que anules todo pensamiento de mi mente y de mi corazón, y que en esta noche, Señor amado, tu palabra, tu consejo, primeramente venga, Señor, y edifique mi alma y luego el alma de cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú estás en medio de nosotros y tú, Señor, gobiernas con poder y autoridad. Te damos la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su asiento, hermano? En esta noche quiero compartir o exponer la palabra del Señor bajo el tema Jesús es. Y para eso yo voy a utilizar el sermón acróstico. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa? De la palabra Jesús, de Jesús son 5 letras. Entonces de cada letra vamos a tomar de cada letra vamos a formar una característica de Jesús. Y el primero, si nosotros vemos la palabra Jesús, la primera letra es la J. Y para eso quiero explicar en esta noche o describir una cualidad de Jesús y que Dios
o Jesús es justo. Gloria damos al Señor, amado hermano, porque nosotros adoramos a un Dios que es justo. Nosotros podemos ver por medio de la palabra de Dios, y como hemos leído en el versículo de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra que decía el apóstol Pablo: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Aquí el apóstol Pablo da una confirmación que Jesús es justo. Y qué bueno es saber que nosotros adoramos a un Dios que Él no se complace en la maldad, que Él no comparte con la maldad, sino que Él es un Dios justo que hace la justicia. La palabra de Dios dice que todos los caminos de Dios son justos, que su justicia permanece para siempre. Qué bueno es que nosotros podemos venir y adorar a Dios por su justicia, porque por su justicia nosotros ahora, como sus hijos, hemos sido justificados del pecado y la maldad. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vámonos ahí más adelante. Primera de Juan, unos capítulos atrás. Primera de Juan 1:9. Mire, amado hermano, lo lindo que dice este versículo. En Primera de Juan 1, capítulo 9. Dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel, Dios es justo, que si nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, Él perdona nuestro pecado. Muchas veces nosotros creemos que Jesús no es justo, porque vemos que hay personas impías que a pesar de que hacen la maldad, les va bien. Y muchas veces nosotros decimos: pero ¿cómo Dios bendice si esa es una persona que no le adora? ¿Y por qué el Señor a mí no me bendice si yo hago su voluntad? No es que Dios sea injusto y al malo lo bendice, porque muchas veces nosotros llamamos bendición a lo que el impío tiene, pero realmente no es bendición. Esa prosperidad, esa abundancia no proviene de Dios, sino de su padre, de Satanás el diablo, que para engañarlo los enriquece. Para engañarnos le da una posición alta. Para engañarnos les permite tener una falsa felicidad. Pero sabemos que si nosotros venimos a Dios, y a pesar de que somos justos y tratamos de caminar una vida agradable, y nos pasan cosas malas y pareciera que Dios fuera injusto con nosotros, nosotros no debemos de amargarnos, ni que eso debemos de dejar que nuestro corazón se entristezca, que nuestro corazón se llene de tristeza diciendo: Dios es injusto porque no me bendice, porque no me da lo que yo le pido, porque no actúa en el momento que yo estoy necesitando. No importa que Dios en el momento que nosotros queramos llegue y haga justicia a nuestro favor, porque Dios va llevando nuestra vida bajo su control. Y las cosas que nosotros vamos viviendo muchas veces el Señor las permite para que en medio de todo ese proceso, ya sea un momento de enfermedad, ya sea una ruptura matrimonial, ya sea una pérdida del trabajo, una pérdida de un hijo, todo eso Dios lo está permitiendo para trabajar en nuestro corazón. Porque Dios quiere quitarnos todo aquello que no nos hace ser justos delante de Él. Amén. Por eso nosotros debemos de alabar al Señor y exaltar a Dios, porque Él es justo. Porque en un momento al otro llegará la bendición de Dios. Porque en un momento al otro Dios hará justicia a nuestro favor.
No cuando nosotros queramos, sino todo bajo el tiempo de Dios. Dios va a cumplir las promesas porque Él es justo a su palabra. Él es fiel. Por eso yo debo descansar en el Señor y adorarle porque el Señor es justo. Porque Dios no miente, porque Dios no cambia de parecer. Dios es justo y es verdadero. Amén. La segunda palabra de Jesús es la E. Y para eso quiero que vayamos a la palabra del Señor, a Isaías, al profeta Isaías. Así como Dios es justo, amado hermano, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a que podamos vivir una vida justa, que nuestras obras sean justas. Porque si nosotros decimos que solamente Dios es justo, pero nosotros vivimos una vida conforme a nuestro parecer, dejándonos guiar por la carne, nosotros vamos a dar un testimonio de lo contrario que Dios quiere y espera lo de nosotros. Amén. Para seguir el segundo punto y la segunda letra es eterno. Leamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esa es una promesa, amado hermano, una profecía que desde antes, miles de años antes que Jesús naciera, Jehová la dio por medio del profeta Isaías. Era una promesa de que el Mesías iba a nacer. Miles de años después se da ese cumplimiento con el nacimiento de Jesús. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno y el príncipe de paz. Dios es un Dios eterno. Jesús, cuando nació, no significa que en ese momento nació Jesús y en ese momento solo vivió él. Desde el momento que nació hasta el momento que murió, solo 33 años fue Dios, fue Jesús. No, Dios juntamente con el Padre, Él que es el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son eternos. Dios es eterno. ¿Qué significa la palabra eterno? Que no tiene un principio ni un final en el tiempo. Nosotros podemos confiar en Dios, porque a pesar de que nuestra madre, nuestro Padre terrenal un día muera, nosotros tenemos un Padre eterno que Él nunca deja de ser, que Él está ahí con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él es eterno, que Él no nos va a dejar huérfanos mañana. No, Dios está y estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros podemos adorar al Señor porque Él no tiene un límite. Nosotros no podemos decir hasta el año 3000 Dios o Jesús va a dejar de ser, porque eso no es así. Él es el primero y el último, dice la palabra, el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es, el que era y el que pronto ha de venir por su iglesia. Por eso nosotros debemos de adorar a Jesús, porque Él es eterno. Y un día, a los que hemos creído en Él, el Señor nos dará el privilegio de vivir una vida eterna, una vida en abundancia, juntamente con Él. Así como al impío un día, el que no cree en Jesús, el que ahora es blasfemo, el que ahora vive una vida desenfrenada y cumpliendo todos los placeres de su vida, esa persona también va a tener una vida eterna. Pero dice la palabra de Dios que ellos van a tener su vida eterna en el lago de fuego, donde la llama, dice la palabra, nunca se acaba, donde el gusano nunca muere. Y van a estar ellos en ese lugar de tormento,
Pero glorias sean dadas a Dios que Él nos ha santificado, que Él nos ha justificado, que Él nos ha llamado de entre miles de personas, dentro de millones de personas en el mundo. Él puso su mirada sobre su vida y sobre mi vida. Y ahora no estamos aquí porque nosotros hayamos sido buenos, porque nosotros lo merecemos. No, nosotros merecemos la muerte y el castigo eterno. Pero gracias a Dios que Él nos ha justificado, que Él nos ha perdonado y que ahora nosotros tenemos esa vida eterna. Sabemos que un momento, si Dios permite que nosotros muramos, desde el momento en el que nosotros cerremos nuestros ojos, nosotros vamos a despertar en una eternidad con Cristo. ¡Qué lindo! Porque ya no habrá más trabajo, ya no habrá más invierno, ya no habrá más dolor. Imagínense, ya no. Todo eso va a acabar y estaremos con el Señor juntamente con Él. Amén. La tercera palabra de Jesús es la S. Y para esa palabra vamos a tomar santo. Dios es santo. Dios es limpio. Y para eso quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Perdón, capítulo 1, versículo 15. Dios es santo. En Él no hay pecado. En Él no hay mancha. Él es perfecto. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí otra vez el apóstol Pedro viene y hace una afirmación que así como Dios es santo, nosotros también debemos de ser santos. ¿Qué significa la palabra santidad? La palabra santidad es apartado para un uso exclusivo. Dios nos ha apartado, Dios nos ha santificado por medio de su santidad. Por medio de su sangre preciosa, Él nos ha limpiado del pecado y Él nos ha hecho santos. Somos los santos de Jehová. Y como nosotros, así como Él es santo, el Señor nos ha santificado. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer cada día? Pedirle al Señor por medio de su Espíritu Santo que nos ayude a vivir una vida en santidad. Nosotros en nuestra propia fuerza no podemos, pero Jesús por medio de su Espíritu Santo nos impulsa, nos ayuda, nos fortalece para que nosotros podamos vivir en santidad. Para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra del Señor y agradarle, así como Él agradó a su Padre. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, en uno de sus versículos habla de Jesús y dice que como oveja fue llevado al matadero, pero no abrió su boca. En Él no había engaño, en Él no había pecado. Imagínese usted en ese momento a Jesús, cuando Judas llega y le da el beso en la mejilla. Desde ese momento Jesús sabía que solo estaba a horas de ser crucificado. Pero Él enmudeció, dice la palabra, y no dijo ni una palabra. Él, en ese momento, imagínense si eso nos hubiera pasado a nosotros. ¿Qué hace usted? Un montón. Bueno, no le digo a usted, yo. Si a mí hablan o me quieren hacer algo diciendo una mentira, yo armo ahí una guerra. Y como pueda yo me defiendo. Pero Él no había cometido pecado. Él era santo. Pero Él tomó el lugar en la cruz del Calvario por usted y por mí. Para que cada gota de esa sangre que estaba siendo vertida de su cuerpo, ahora
ahora nosotros solamente creemos con nuestro corazón que Jesús se levantó de los muertos, creemos y le pedimos al Señor que nos perdone. Él viene y con su sangre preciosa nos limpia y nos hace limpios y nos hace santos y nos justifica para que nosotros podamos también disfrutar y vivir una vida gloriosa en santidad. Y gloria a Dios, porque nosotros adoramos a un Dios santo, a un Dios que no pecó, que tuvo la oportunidad. ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios que fue tentado? El mismo Satanás, cuando él estaba en el desierto, le llegó y le tentó. Mira, póstrate, mira, adórame. Pero Dios se mantuvo firme, santo y justo delante de su Padre. Si Él como humano no falló, nos da el ejemplo, y como su iglesia, a nosotros nos debe doler el hecho de que cuando nosotros se nos da la oportunidad de fallar y le fallamos al Señor, nuestro corazón se debe de doler. Porque no le fallamos a cualquiera, no le fallamos al Padre, no le fallamos a nuestro hermano, sino que le estamos fallando a un Dios santo, a un Dios poderoso, a un Dios maravilloso que ha dado todo por amor a nuestra alma. Por eso nosotros debemos de adorar al Señor, porque Dios es santo. La iglesia tradicional tiene muchos santos. Hace poco, creo que hace 2 años, estaban canonizando a un sacerdote de mi país. Y ahora ustedes dicen Monseñor Romero. Él es un santo ya del Salvador. Donde uno va, el año pasado que nosotros fuimos a Algeciras de vacaciones, y nos preguntó una chica que nos estaba sirviendo y dice: ¿y ustedes de dónde son? Nosotros somos salvadoreños. Dice, a Monseñor Romero, sí, lo acaban de canonizar. Lo han canonizado y hay gente que le rinde oraciones al santo Arnulfo Romero. Pero nosotros podemos venir con libertad delante del Señor, porque sabemos que Dios es santo, y adorarle por su santidad, adorarle por la gloria de su santidad. Qué bueno que no importando nuestra condición pecadora, nosotros ahora también podemos descansar y saber que gracias al sacrificio de Jesús nosotros somos santos. Y vivir una vida, tratar de vivir una vida agradable delante del Señor. ¿Cómo vamos a lograr vivir una vida santa? Siempre que nosotros estemos teniendo una comunión íntima con el Espíritu Santo, una comunión en oración, que nosotros leamos la palabra de Dios. Porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a saber qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo es que yo voy a saber qué es los mandamientos que Dios me pide si yo no leo la palabra? Yo no voy a conocer a Dios. Yo no voy a poder adorar a Dios y la santidad de su poder porque yo no lo conozco. Pero cada vez que nosotros venimos y nos alimentamos de la palabra del Señor y oramos cuando nos sentimos que estamos antes de caer a punto de la tentación, ahí viene el Espíritu de Dios y nos fortalece en la debilidad. Él se glorifica de una manera especial. Solamente nosotros venimos y buscamos su presencia, porque Él es santo y Él quiere que nosotros, como sus hijos, como su iglesia, como la novia, nos estemos cuidando en santidad también delante del Señor. La cuarta palabra de Jesús es la U. Y para eso quiero que vayamos a Judas capítulo 1, versículo 25. Para esta palabra, la U, vamos a armar la letra único. Dios es único. Dios no tiene comparación. ¿Lo tenemos?
San Judas capítulo 1 versículo 25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor. Mire qué bonito lo que dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En el mundo hay millones, pero millones de dioses. Los budistas tienen dioses, los hinduistas tienen sus dioses, los católicos tienen miles de dioses, y la gente llama a sus a esos dioses que han sido hechos de manos de hombre. Dice la palabra de Dios en Isaías que el hombre tala un árbol y de ese árbol se hace un dios y lo recubre con oro y a él le invocan. Pero nosotros adoramos al verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al inigualable y maravilloso Jesús de Nazaret. Como en su iglesia, nosotros cada día debemos de gozarnos en el Dios de nuestra salvación, porque no hay nadie como Él. No hay nadie que pueda compararse, no hay nadie que pueda hacer las obras que solamente Jesucristo hizo. Nosotros podemos salir a la calle y ahora y contemplar de la noche, podemos contemplar el frío. A mí me gusta el frío, yo cada vez que viene yo me emociono, aunque después ande como cebolla y me ponga 40 kilos más por todo el abrigo que uso, pero a mí me gusta. Y solo saber que el clima, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Lo hizo Jesús con su poder. La mañana, la noche, las estrellas. Podemos ir al mar y contemplar la grandeza del Señor, porque no hay otro como Él. Podemos estar tranquilos también, porque Dios es único. Dios es real. Él es el único y sabio Dios. La gente puede adorar a muchos dioses, pero el único Dios de todos los dioses, el que es sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Y yo debo de descansar en Él, y yo debo de adorarle por lo que Él es. ¿Cuánta gente, cuando hay la romería, hace promesas al Cristo negro? Y hay gente en Guatemala que camina kilómetros de rodillas, haciéndole una oración o cumpliendo una penitencia a su Dios. Pero qué triste es, amado hermano, que cuando llegan con las rodillas desangradas, ¿de qué vale ese sacrificio si ese Dios está muerto? ¿De qué vale que la gente haga o venere a alguien si ese Dios está muerto? Pero nosotros, aunque no podamos verlo físicamente, podemos tener la tranquilidad que Él habita en nuestro ser, que Él está con nosotros y que Él está en nosotros en todo momento. ¿Puede darle gloria a Dios a usted? A usted no, usted puede darle gloria a Dios en esta noche. Gloria a Dios, amado hermano, porque Dios es único, porque Dios está en medio nuestro en esta noche, porque Dios habita en nosotros. Éramos indignos, somos inmerecedores, cada día le fallamos al Señor, pero tan único y especial es Dios, que Dios conoce nuestra mente, Dios conoce nuestro corazón, y ahí cuando le fallamos y viene el Espíritu de Dios y trae a juicio nuestra acción, en ese momento que nosotros venimos y le pedimos perdón, aún en lo secreto, aún en nuestra mente, nos estemos duchando o estemos en el trabajo. Qué lindo es poder saber que nosotros tenemos un Dios único, que Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón, que Dios está ahí para ayudarnos, que Dios está ahí para bendecirnos, que cuando estamos a punto de la tristeza, al punto de la depresión y venimos a Él, Él conoce y sabe nuestros sentimientos, y ahí viene el Señor y nos fortalece.
ahí viene el Señor, y el Señor es capaz de romper las cadenas invisibles que hay en nuestro ser. ¿Por qué lo puede hacer Dios? ¿Por qué hace eso Jesús? Porque Él es único, porque Él es un Dios real, porque Él es un Dios maravilloso y misericordioso. Debemos de cada día alegrarnos y gozarnos en ese Dios único, porque sabemos que aunque no lo podamos ver, no podemos tener una imagen impresa de cómo es su rostro, de cómo es su físico, pero sabemos que Él está con nosotros y podemos sentir sus caricias. En medio de los dolores de la vida, en medio de los afanes, en una simple oración usted viene, y muchas veces la oración sale sin palabras, solo hay lágrimas, pero Dios que es único, Dios que está vivo y se manifiesta por medio de su Espíritu Santo, Él viene y nos fortalece. Él viene y nos llena de paz. Él viene y sana las heridas del corazón, porque Dios está vivo. Y Dios es único, Dios es especial. Por eso nosotros debemos de adorarle día con día. No nos cansemos de adorar al Señor. No nos cansemos de adorar al Señor, porque sabemos que Dios está ahí para ayudarnos. Dios está ahí para bendecirnos. Él es único y especial con cada uno de nosotros. Que no importando la circunstancia de cada uno, Él obra de manera personal en cada una de nuestras situaciones. Y en cada una de las situaciones Él pelea, Él trabaja, Él obra y nos da la victoria por medio de Jesucristo. Amén. La última palabra es la S, y para eso vamos a ver la palabra soberano. Y quiero que para terminar nos vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Dice 1 de Timoteo 6, capítulo 15, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí el apóstol habla y le dice a Timoteo: tú tienes que guardar los mandamientos de la palabra. Tú tienes que guardar la salvación hasta que venga la venida del Señor. Habla, muchos se desvían de la verdad, amando a las cosas. Y dice el apóstol: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero tú le dices: guarda la salvación, guarda el mandamiento, no te desvíes de la palabra, porque la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de los reyes y Señor de señores. ¿Qué significa la palabra soberano? La palabra soberano significa que ejerce autoridad suprema. No sé si alguna vez en las noticias usted ha escuchado que al rey Felipe VI se le denomina el soberano rey Felipe VI de España, porque él ejerce la autoridad suprema sobre el reino de España. Nosotros adoramos al Rey de reyes y Señor de señores, al que quita y pone reyes, al que le da entendimiento, al que le da sabiduría al hombre, al que un día va a venir y ejercerá toda su autoridad sobre la tierra. Y va a venir Jesucristo a reinar con poder y autoridad sobre esta tierra. Dios es soberano. Dios tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Hay momentos en la vida que pasan cosas que no sabemos y solamente podemos decir: Señor, te adoramos porque tú eres soberano. Te adoramos porque tú tienes la autoridad sobre mi vida. Y en mi vida no se va a cumplir lo que yo quiera, sino lo que tú tienes para mi vida. ¿Por qué nosotros aceptamos la voluntad de Dios? Porque sabemos que Dios en su soberanía es perfecto.
Dios es la autoridad en nuestra vida y cada día debemos de pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad, para que su soberanía, para que sus voluntades se cumplan en nuestra vida, para no vivir una vida desviada, sino que una vida agradable, que seamos olor fragante delante de Dios, para que cuando Él venga por su iglesia, nosotros podamos ser arrebatados juntamente con Cristo. Y no solamente quedemos avergonzados y nos quedemos a sufrir la tribulación, a sufrir la gran tribulación, sino que como iglesia de Dios, como hijos amados, nosotros veamos el tiempo en el que estamos viviendo y podamos saber y discernir que el tiempo que estamos viviendo son días malos, pero que un poquito y el que ha de venir vendrá, como dice la palabra, y no tardará. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque en esta noche tú nos has dado la oportunidad de poder, Señor, en 5 cortas palabras, tratar de describir lo que Jesús eres. Sabemos